Buenas tardes, estimados televidentes. Con ustedes para una nueva producción de Agropecuaria Siglo XXI. El programa de hoy tenemos dos secciones. Tendremos lo que es una rueda de prensa del Ministro de Agricultura con motivo de la próxima inauguración y apertura de la feria ganadera que se celebra anualmente aquí en la ciudad, en el recinto de lo que es el pabellón de la ciudad ganadera. Y después tendremos una entrevista con Luis Ramón Rodríguez, quien es el coordinador nacional del movimiento agropecuario Condadilo, con quien debatiremos ideas sobre la propuesta del trabajo en el sector agropecuario de Licenciado Alberto Medina. Vamos a la pausa y de inmediato comenzamos con el programa. Un gran honor poder hoy dar a conocer lo que será la 20ª feria consecutiva que se celebra en esta ciudad ganadera, con una connotación especial. Primero, a los ganaderos y productores que se le dedica a esta feria. Tiene una proyección para tratar de que los productores entendamos y podamos darnos cuenta de que el eje principal de nuestro costo de producción están basados en lo que es el combustible y la energía. Por eso, esta feria va a contar con 44 empresas, todas destinadas a la energía alternativa, léase energía eólica, energía solar, biodigestores, biocombustibles. Y también va a contar con un financiamiento del Banco Agrícola de 100 millones de pesos, para que todos los productores podamos comenzar a caminar, a transitar por ese camino que creemos que es donde está la rentabilidad. Queremos también darle la bienvenida a nuestra reina Aide Pantaleón, hija también de un gran productor de San Francisco de Macorís. No debemos dejar de mencionar que siempre contamos con el auspicio del Ministerio de Agricultura, de la Dirección General de Ganadería, de Conaleche, del Banco Agrícola y de todas las instituciones que también cada día, como Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, que también va a presentar qué impacto nosotros vamos a obtener con esa energía limpia, con esa energía alternativa, contribuyendo a limpiar nuestro país, pero más grande, como dice nuestro afiche, contribuyendo a la limpieza de nuestro planeta, que entendemos que es uno de nuestros compromisos para la generación futura. Para el gobierno dominicano, para el Ministerio de Agricultura y todo el gabinete agropecuario que me honro en dirigir, el sector agropecuario sigue siendo una de las actividades y cuidados, sí, la más importante en la República Dominicana. En el momento que el señor presidente del patronato, Arnaldo Gómez, pues se nos acercó y nos habló de que el presidente, ellos le tenían una solicitud al señor presidente para una remoción significativa de toda el área donde se va a celebrar este maravilloso evento del 17 al 25 de este mes. Y solo le dije a Arnaldo, puedes contar con eso, se lo voy a decir al señor presidente, y efectivamente, ustedes se han recorrido las diferentes áreas, pues pueden observar cómo se le está dando un
una adecuada remodelación y adecuar esto a lo que significa el sector agropecuario en nuestro país. Sin lugar a duda, uno de los puntos luminosos dentro de todos estos problemas internacionales, el productor ha podido paliar las situaciones adversas. Así que no es algo que escapa a las difíciles adversidades climáticas lo que estamos viendo que está sucediendo una vez más en la línea noroeste. Tema este que me decía justo el señor embajador, lo difícil que están ellos viviendo, la cantidades de miles de reses que están muriendo en el estado de Chiapas, propio del problema climático. Y le decía a él que eso mismo estamos viviendo nosotros, en una zona que el año pasado se vio fuertemente afectada, donde perdimos alrededor de 2.000 reses, animales de alta calidad genética en leche. Sin embargo, una vez más está siendo amenazada en esta oportunidad y hemos ido en auxilio inmediatamente por instrucciones del presidente a lo que tienen que ver, porque en este caso nos preocupa más, porque el año pasado solo afectó de manera, diríamos, más fuerte a Santiago Rodríguez, pero ahora vemos que el área se está ampliando y que podría tocar las provincias Valverde, las provincias de Dajabón, Montecristi y de nuevo Santiago Rodríguez. Y por eso hemos dispuesto, y sé que aquí hay muchos representantes de esa zona, y quiero pedirle a ellos que sirvan de portavoz para que sepan que una vez más estará la mano amiga del gobierno, la mano amiga del gobierno ayudando en las necesidades difíciles a nuestros productores. Y por eso hemos dispuesto que ya ha llegado a la zona alrededor de 10.000 sacos de gallinaza. Le hemos enviado más de 300 quintales de afrecho de arroz, 50 toneladas de caña de azúcar, 400 quintales de cogollo de caña, 500 pacas de 50 libras de paja de arroz y sorgo. Esto lo enviamos la semana pasada, pero estamos preparando ya una partida similar en esta semana. Vamos a ver si con un esfuerzo en conjunto, tanto de los productores como del gobierno, podemos nosotros librar y evitar que surjan muertes más de lo que podrían afectar la propia sequía. Pero además autorizamos la compra a través del Conaleche de 5 tractores nuevos y de 5 empacadoras para las asociaciones de toda la línea noroeste. Estos tractores ya deben estar la semana próxima, iremos a hacer entrega ya a la zona para ver cómo nosotros podemos enfrentar en una acción y una serie de medidas que se le presentarán a las asociaciones en su momento determinado, todo a través del Patronato Nacional de Ganaderos y del Conaleche. Además hemos dispuesto que se trasladen allá, como siempre lo hemos hecho, equipos de retrocavadora y de máquinas de pozos tubulares para poder enfrentar cualquier dificultad ya severa de agua que en las diferentes fincas. Y autorizamos y voy a hacer entrega de un fondo especial a través del Conaleche al Patronato Nacional de Ganaderos de 5 millones de pesos para enfrentar cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Y con esto también le vamos a prestar a Fedegano 1.5 millones de pesos. El cheque lo tenemos aquí, se lo haremos, le haremos entrega en un momento para que ellos dispongan como federación y lo manejen a discreción, siempre cumpliendo los requerimientos necesarios y que puedan ellos pues ayudar también de manera directa fuera de lo que es la ayuda gubernamental. Y tengo de verdad que anunciar y vi por aquí al señor Roldán, quien es un gran productor
además un gran líder en lo que es la zona de Monte Plata, y hoy también le haremos entrega de un cheque de 5.4 millones de pesos como lo que es un capital de trabajo en la cooperativa de ganaderos de Monte Plata, y con esto vamos a completar ya la suma de 10 millones de pesos. Así que espero, tal como me dijo mi amigo Olivo, quien es el presidente de la Federación de los Porcicultores Nacionales, que el entusiasmo que reina en el sector porcino es tan grande que la presencia de ellos en la feria será historia. Esas fueron sus palabras al momento de llegar, y que ya me daré cuenta cuando visite las instalaciones de lo que ellos están haciendo, y que están dispuestos a gastar más de 6 millones de pesos en lo que tiene que ver también las instalaciones y todo lo que es la exhibición que ellos van a hacer aquí en esta maravillosa feria. Esto es algo que nosotros valoramos como gobierno, como amigos de los productores, porque el mundo lo que vive hoy son serios problemas de tener la gran materia prima que es tener productores y productoras. La gran dificultad de hambre en el mundo es porque los países han perdido esa materia prima que es la principal, que son los productores y las productoras. Sin embargo, aquí reina el entusiasmo, reina la alegría de poder continuar en estos menesteres bastante difíciles, pero que con la ayuda y el esfuerzo de todos, sé que esta feria será un éxito. Amigos televidentes, en la entrevista de la semana, tal como lo anunciáramos hace breves momentos, tenemos con nosotros al ingeniero agrónomo y profesional de larga experiencia, Luis Ramón Rodríguez, quien es el coordinador nacional del Movimiento Agropecuario Ganadero, ACODA. Luis Ramón, bienvenido de nuevo al programa. Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar aquí compartiendo este muy visto programa a nivel nacional, y además es un programa que tiene mucho que ver con las cosas que tú y yo sabemos hacer, que es apoyar al sector productivo agropecuario de la República Dominicana. Luis Ramón, pasando ya a la semana que acaba de concluir, el discurso del presidente, donde en la parte agropecuaria él prácticamente introducía esa parte con lo que era una frase crítica de la oposición, diciendo como que el pueblo no comía números. Entonces, en ese sentido, viene también la correlación de la crítica permanente de la oposición, en el sentido de que el sector agropecuario nacional está quebrado. Queremos que tú nos expliques un poco al público cuál es la realidad de la situación. Estas cifras que ellos dan, o no cifras más bien, sino alegatos, que muchas veces ni se soportan en cifras. ¿Qué respuesta merecen de ti? El presidente en su discurso mostró el desempeño histórico del sector agropecuario en los últimos 7 años, y en la realidad, cuando él decía que si bien es cierto que la gente no come números, pero que los números dicen lo que la gente come, eso es incontrovertible, el hecho de que en la República Dominicana, con el liderazgo del PLD y el gobierno del presidente Fernández, el sector agropecuario ha avanzado de una manera extraordinaria. Por ejemplo, si cuando nosotros cojamos las exportaciones agropecuarias, en el año 2004, cuando el PRD salió del gobierno, las exportaciones agropecuarias de la República Dominicana eran 261 millones de dólares.
hoy día son 939 millones de dólares. Y así nosotros tenemos los vegetales orientales, el crecimiento de las exportaciones de vegetales frescos, el crecimiento que ha tenido la exportación de cacao, la exportación de tabacos, la exportación de café y básicamente la exportación de bananos y otros cultivos no tradicionales que han estado creciendo de manera sostenida por encima de un 20% anual. Ahora, cuando vamos a la parte de los cultivos que son sensibles, donde dicen ellos que estamos quebrados, lo primero que hay que ver es cuáles son, o sea, es un alegato que no se sustenta sobre ningún tipo de número. Por ejemplo, cuando el PRD salió del gobierno, dejó la producción arrocera en 8 millones de quintales por año. Hoy día hemos llegado a 12.5 millones de quintales de arroz en el año pasado. 50% prácticamente. Básicamente hemos casi duplicado la producción arrocera en un periodo de, o sea, 50%, 60% en un periodo de 7 años. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, en el sector arrocero lo que ha pasado es que el programa de pignoración, que originalmente era un programa para 2 millones de quintales de arroz y 4 meses, hoy día hemos tenido que llevarlo a 4.5 millones de quintales y a casi 9 o 12 meses el año completo. Y eso tiene un tremendo impacto en el presupuesto nacional. Estamos hablando de cerca de 990 millones de pesos que utiliza el gobierno para apoyar la producción arrocera. Y otra cosa, estamos pagando también un subsidio a la exportación de alrededor de 500,000 quintales de arroz que por el hecho de tener un costo relativamente más alto que el precio internacional, para poder exportarlo, el Estado tiene que pagar. Y qué bueno que hablamos de arroz, Oscar, porque hay una situación. Ante una situación igual, la crisis de 2003. Sí, la crisis de arroz que tuvo el PPH, hubo dos soluciones diferentes. Cuando hubo en el gobierno de Hipólito Mejía la crisis arrocera, que se estableció una norma para alargar el periodo de siembra, o sea, postergar la siembra, hubo gente que debido a situaciones como la palmita en Nagua, que cuando el río Boba tiene agua dulce hay que producir arroz. En la medida que viene la sequía no hay manera de producir arroz porque con la sequía el agua del mar penetra entonces a las plantaciones y ahí hubo personas que se le quemaron las plantaciones de arroz. Y en La Vega hubo agricultores y en Jima que se le quemó la plantación de arroz porque sembraron fuera de época. ¿Qué ha hecho el PLD ante una situación similar? Buscar 1.400 millones de pesos para pagar la pignoración y para pagar el subsidio a la exportación. Entonces, hubo ante la misma situación una solución criminal y otra compasiva. Y esa es la diferencia que tenemos entre un gobierno del PPH y un gobierno del PLD, de Leonel Fernández, y lo que será un gobierno de Danilo Medina. En esa misma línea me llama la atención esta gráfica que tú nos presentas, que vemos en pantalla ahora, Luis Ramón, de lo que es el comportamiento del sector agropecuario por periodos constitucionales, desde comenzando la década de 74. Claramente se ve que en las gestiones en que ha estado el PRD a cargo del Estado, los crecimientos han sido prácticamente ínfimos. 4 en 78-81 y un 1 en 82-85. Después, cuando vuelven de nuevo al gobierno, en el 2000 y 2003, un 3.4. O sea, todos los parámetros menores índices que durante los 3 gobiernos del PLD. Sí, los organismos multilaterales... O sea, que ya no es coincidencia, ni no podemos alegar ya ahí. No es coincidencia. El sector agropecuario siempre responde con un crecimiento positivo cada vez que las políticas públicas sectoriales le son favorables. En el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, por ejemplo, que fue el segundo gobierno del PRD, el sector agropecuario en promedio en los 4 años creció un 1% y venía de crecer un 4% en promedio en el gobierno de don Antonio Guzmán, que realmente fue un gobierno que apoyó mucho al sector agropecuario. Sin embargo, cuando nosotros venimos
en el primer gobierno del PLD, el crecimiento del sector en el periodo de esos 4 años fue 5.6%. Nunca antes, en los últimos 42 años de vida republicana, había el sector crecido tanto. Luego vuelve el PRD con el presidente Mejía a la cabeza y el sector agropecuario, en vez de seguir creciendo, decrece y llega a unos 3.4% el promedio del crecimiento de los 4 años. Luego vuelve el PLD y el presidente Fernández y el crecimiento en ese primer gobierno de los últimos 2 fue 4.3% y 4.9% hasta el 2010. Es decir, que las políticas públicas implementadas por los gobiernos del PLD han sido favorables para el sector agropecuario nacional, lo que ha promovido un incremento. Obviamente, cuando tú tienes productos sensibles como leche, arroz, habichuela, ajo, cebolla, donde el costo de producción local es casi el doble de lo que es el precio internacional, entonces siempre va a haber algún tipo de dificultad. Pero esas son dificultades cíclicas y siempre el gobierno ha tratado de solucionarlas. Hoy día, por ejemplo, ya no hay problemas en la producción de pollo, no hay problema en la producción de cerdo y no hay problema en la producción de huevos. Estamos produciendo 160 millones de huevos. ¿Cómo tú puedes decir que un sector está quebrado si los huevos están produciendo 160 millones cuando ellos lo dejaron en 97 millones de huevos de unidades mensuales? Entonces, lo que estamos haciendo es creciendo el sector. Obviamente, el sector tiene muchísimas dificultades, que es lo que Danilo dice que va a resolver, a través especialmente de proveer financiamiento que el sector no tiene. Cuando una actividad económica no es rentable en el momento o no tiene previsión de ser rentable, aunque sea en el mediano plazo, nadie entra en la actividad, porque tú ves que comienza la gente a salir. Entonces, claro, si hemos aumentado todo estos índices de producción con que de año tras año en varios rubros, indica claramente que la gente tiene, no tanto los problemas que tú planteas, cierta confianza en que las cosas van a ir superando y mejorando. El sector agropecuario tiene esperanza, no solamente de que localmente la situación por la que atraviesa va a mejorar, sino porque a nivel global va a haber escasez de alimentos en el futuro y los precios de los alimentos van a seguir subiendo. Y entonces el sector agropecuario lo que tenemos que hacer es fortalecerlo, proveer el financiamiento que le quitó el presidente Mejía. Porque fíjate, Oscar, qué fue lo que ocurrió. Cuando en el año 2004 se crea, fruto de la liquidación de los bancos y la quiebra bancaria, se crea la nueva ley monetaria y financiera. El sector agropecuario quedó desprotegido porque por primera vez en la República Dominicana se clasificó el crédito en 5 categorías, A, B, C, D y E. Y el crédito agropecuario terminó en D, lo que significa un crédito de alto riesgo. Para un crédito de alto riesgo en el sector agropecuario, si un productor va donde un banquero y le pide $1 millón para una operación agropecuaria, el banquero, si le presta el millón, tiene que congelar el 60% del valor del préstamo, es decir, $600,000 adicionales por prestar $1 millón. Y esto lo que significa es que en vez de prestar $1 millón, lo que está es congelando 1.6 millones. En el gobierno del presidente Mejía eso ocurrió, sin embargo, en ese momento, a sabiendas de que el sector agropecuario quedaba completamente desprotegido, él no le buscó una solución al sector, en vista de que el sector es muy vulnerable y además el sector es muy importante. Y además, en ese momento también habían 2.400 millones de pesos que estaban en la cartera del fondo FIDE que tenía el Banco Central y que en ese momento se llamaba de FINPRO. Y en vez de enviarlo al Banco Agrícola como debía ser, lo envió al BNB, que es un banco que tiene una propensión básicamente a financiar proyectos inmobiliarios. Y también ahí el gobierno de Hipólito Mejía le quitó los 2.400 millones de pesos que tenía el fondo FIDE del Banco Central, que debieron ir al Banco Agrícola, y lo envió al BNB. Entonces, pero en esa línea, supuestamente el BNB no se ha modificado su estatuto para hacerlo más abierto a lo que es financiamiento agropecuario.
De hecho, el banco, el BNB, ahora también es de vivienda y fomento a la producción. Okay. Sin embargo, lo que ocurre, Oscar, es que el BNB para prestar tiene que seguir normas prudenciales y tiene que prestar con garantía. El problema es, por eso es que Danilo está proponiendo fusionar el BNB con el Banco Agrícola de la República Dominicana. Dos niveles. Y hacer dos niveles, buscar $1.000 millones con aval soberano y poner a disposición de los productores 38.000 millones de pesos a través de 3 carteras. Una cartera que es una cartera, digamos, que opera con garantía y donde entonces el Banco Agrícola pudiera seguir recibiendo depósitos del público. Otra cartera que tiene que ver con la inversión a largo plazo que se requiere para la producción de frutales, de invernaderos, de plantas de empaque y la agroindustrialización. Esas son inversiones a largo plazo que a través de una cartera de largo plazo se estaría prestando al sector agropecuario. Y una tercera, que es la que casi no existe hoy día, que es una cartera de apoyo a los pequeños y medianos productores que carecen de garantías. Condiciones básicas. Exactamente, es la cartera solidaria del Estado, con fondos del Estado, o sea, fondos estatales que van a ser orientados hacia los pequeños y medianos productores de la reforma agraria y a todos aquellos productores que de alguna u otra manera producen para autoconsumo o para los mercados locales. Entiendo. Luis Ramón, vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos quiero que comencemos a analizar lo que es propuesta del candidato Danilo Medina hacia su futuro gobierno y basándonos en lo que fue la presentación que hizo ante la Junta Agropecuaria Dominicana en el encuentro que hubo en septiembre del año pasado. Con gusto. Después de la pausa. Luis Ramón, como te decía antes de la pausa, en la disertación que tuvo Danilo Medina en ese encuentro nacional de la Junta Agropecuaria Dominicana, él planteó 4 ejes fundamentales que visualizaba la agricultura. Decía que básicamente había limitantes en la parte de rezago tecnológico, restricciones de tipo estructural, como son altos costos de los insumos, energía y maquinaria, un escaso financiamiento en sentido general, como ya tú en parte trataste ahora, y el fraccionamiento de las parcelas agrícolas, donde el 81% de las parcelas tienen menos de 100 tareas, o sea, un minifundio en pleno que tenemos en el país, sí, como una realidad ya socioeconómica que no podemos cambiar, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Entonces, en esa línea, él planteó a su vez 2 rutas de trabajo inmediato ya en el poder, que era definida como un apoyo inmediato a los productores, pequeños productores de productos sensibles, de lo que es la canasta básica, yo te diría. Y digo, también un estímulo al fomento de la agroexportación. En ese sentido, quisiéramos que tú nos fueras ayudando a entender estos esquemas de trabajo que él plantea. Ya tú me mencionaste los de financiamiento, que más o menos ya se entiende en un concepto. Pero en la parte de lo que es apoyo a los productores de bienes sensibles, ¿cómo podemos definir ese campo de trabajo? Sí. Cuando Danilo habla de apoyo a los productores sensibles y cuando tú bien en tu introducción hablabas acerca de la calificación de minifundio que tiene la agropecuaria nacional, fíjate qué es lo que ha pasado. Nosotros, como tenemos una especie de que 81% de los productores agropecuarios tienen menos de 100 tareas, tipificada nuestra agropecuaria como una agropecuaria de minifundistas, entonces nosotros tenemos que tratar de reconvertir, tratar de rediseñar lo que sería una agropecuaria que sea rentable, que sea competitiva, con la limitación del tamaño
de las operaciones. Por eso Danilo dice, vamos a hacer dos cosas. Por un lado, vamos a separar lo que son las oportunidades y la potencialidad que tiene el país para incrementar las agroexportaciones, y por el otro lado vamos entonces a tratar de que aseguremos el consumo de alimentos para la población, es decir, fortalecer la seguridad alimentaria de aquellos bienes sensibles que por alguna u otra razón los agricultores van a estar en desventaja con los acuerdos de libre comercio. Por eso entonces, en la parte de arroz, por ejemplo, que es el cultivo más importante que tiene la República Dominicana, 8% del PIB agropecuario es el arroz, 30.000 productores y unas 346 factorías y molinos a nivel nacional. Entonces, ¿qué dice Danilo que se va a hacer con el arroz? Primero, el arroz tenemos que reducir el costo de producción en un 20% y tenemos que aumentar la producción en alrededor de un 8%. Y para eso se necesita apoyo del Estado en programas de nivelación de tierra. Tenemos que ayudar a los productores con dotarles de los equipos necesarios, y si no es a cada productor, debería ser haciendo en cada región productora de arroz, tener la capacidad de equipos suficiente para roturar la tierra, para sembrar arroz, ya sea a voleo o ya sea en hileras, como si fuera maíz, para tratar de reducir la cantidad de arroz que se trasplanta y que tengamos la oportunidad de que los agricultores también utilicen mejor la tecnología de los herbicidas, que también invirtamos más dinero en obtener variedades de más alto rendimiento, que traigamos y tratemos de establecer programas de producción de arroz orgánico o de arroces aromáticos. O sea, es todo un programa de apoyo a los productores de arroz, pero además hay otra cosa. Nosotros tenemos áreas arroceras que se han ido añadiendo a través del tiempo, que de alguna manera los agricultores siembran arroz ahí, bajo condiciones muy difíciles para el cultivo. Y todavía hay gente con bombas mojando. Porque no tienen otra alternativa. Entonces, la parte que tiene que ver con la agroexportación es proveer a esos productores del incentivo y el estímulo y el financiamiento necesario para que puedan mudarse de arroz a cultivos exportables. Frutales, por ejemplo. Frutales, por ejemplo, incluso cultivos como los vegetales orientales, que tienen todavía una amplia demanda en Europa como en Estados Unidos. Entonces, sí, de eso es lo que se trata, el apoyo a los productos sensibles. Lo mismo ocurre con cebolla, ocurre con ajo y ocurre con la parte que tiene que ver con leche. Por ejemplo, te voy a decir, creo que tú ya te conoces, el ICA ha estado promoviendo, junto con el IAD, un nuevo esquema de siembra de arroz, sistema intensivo de producción de arroz, un método que vino de la India y esa zona que ya se ha desarrollado, donde la producción aumenta entre un 40 o 60%, y es exclusivamente para pequeños productores, porque requiere un poquito más de mano de obra, pero se reduce costos en un 30%, o sea que solo un proyecto de ese tipo, bien impulsado, puede tener resultados promisorios. Yo vi en el día de campo que se llevó a cabo en Arenoso con el ICA y el IAD, vimos esa parcela y es muy promisorio el hecho de que podamos adoptar la tecnología y comenzar a impulsarla en el futuro, especialmente en el Bajo Yuna, que es una zona donde normalmente la producción de arroz siempre ha estado rezagada. En cuanto al apoyo a los productores de leche, por ejemplo, estamos hablando de un apoyo a la institucionalidad del CONALECHE para que los actores que están inmersos dentro del CONALECHE podamos junto al Estado ayudar a diseñar y a definir la política lechera del país. Pero además nosotros tenemos que tener una política de fomento y producción de heno, de ensilaje, de mejores pastos, porque al final del día lo que nosotros queremos es una producción de leche que sea competitiva, y usando alimentos balanceados no hay manera de que podamos ser competitivos. Nosotros tenemos que promover el uso de forraje
y ayudar a los productores a través de un programa nacional de inseminación a mejorar el pie de cría, pero además que podamos también ayudarles a administrar la finca. Hay productores que tienen 40% de la vaca que todavía están secas, y esas son vacas que consumen y no producen. Hay productores que tienen cojera, que tienen vacas que tienen ubres mastíticas. O sea, hay una cantidad de animales. Y duran 3 años para darte 2 partos, cuando debe ser 1 año y 3 meses. Eso es correcto. Entonces, hay una cantidad de cosas que debemos ir al campo, ayudar a los productores a que entiendan y a que modifiquen su cultura productiva. Y eso va a impactar la producción de carne y va a impactar la producción de leche sin grandes, digamos, incrementos en la inversión pública a través de la Dirección General de Ganadería. Luis Ramón, me interesaría ver tu visión en esta línea para estos pequeños productores que ya inicialmente hablamos. Este país está sembrado, lo conocemos tanto tú como los que estamos en el medio, de pequeños productores en toda la geografía nacional, con 10, 8, 15, 20 tareas, terrenos muchas veces que no son de óptimas condiciones, sin riego, o sea, sin posibilidad de agua. No porque no, quizás muchas veces tienen hasta un río cerca, pero no tienen estructura ni nada instalado. ¿Qué podríamos comenzar a hacer con esa cientos de miles de pequeños productores que tenemos en el país para incorporarle una forma eficiente al trabajo productivo y que se haga rentable, que ellos puedan vivir de eso, qué sé yo, colectivizarlo? ¿Cómo tú ves ese trabajo en ese sentido? Sí, Danilo ha visualizado cooperativizar los pequeños y medianos productores del campo y a través de la cooperativa entonces financiarles invernaderos, casa de sombra y ese tipo de sistema productivo que le va a permitir generar ingresos, porque lo que ocurre en la mayoría de los casos es que los agricultores de pequeños predios siembran cultivos de subsistencia o siembran cultivos como la yuca, como la batata, que al final del día no son cultivos que tengan alto valor. Entonces, a través de un programa de desarrollo de invernadero y casa de sombra, a través de ese programa, entonces tú puedes poner esos pequeños productores a producir vegetales frescos de exportación que tienen un alto valor y que le van a generar los ingresos necesarios para que ellos puedan vivir una vida plena y digna junto con sus familias. Y la parte de comercialización, ¿cómo tú la ves a ese mismo nivel? De esa atomización de pequeños productores, ¿cómo se podría manejar eso? Lo que se prevé, y Danilo es un abanderado de eso, es la promoción de la agricultura de contrato. Es decir, tú tienes una zona, digamos como la zona de Cabuya en La Vega, donde tú tienes muchos pequeños productores, pero esa producción se orquesta alrededor de una planta de empaque. Sí, la planta de empaque... Un exportador que le encarga producción. La planta de empaque es la que financia, porque van a estar dotadas de capital de trabajo, financia la producción de los pequeños productores, le da asistencia técnica, la recibe, la procesa, la empaca y la exporta. Entonces, es un esquema que funciona perfectamente en muchísimos países, funciona en Europa, en España, en la zona de Almería y del sur de España, pero también aquí ha funcionado perfectamente con el colonato azucarero y el colonato de los tomates. Y con los productores de leche, con los centros de acopio de lecheros. Exactamente, o sea que tú puedes perfectamente ser una persona que genere ingresos suficientes para salir de la pobreza a través de la agricultura de contrato. En esa línea, quiero hacerlo aquí público, Luis Ramón. Estoy desde el año 99 abogando por este tipo de esquemas para llegar a los pequeños productores. Por mala suerte nadie me ha hecho caso. Nadie ha entendido muchas veces el criterio. Te voy a hacer facilitar a ti, públicamente te lo voy a decir, el documento para que tú lo veas y lo visualices. Entonces planteo esa idea en amplio, porque vino la idea, porque, sabes, yo estuve trabajando en lo que fue la conformación de la idea del MECA Santo Domingo, en el año 99, 2000, en INESPRE, con un grupo de técnicos que estuvimos ahí trabajando en ese proyecto, que lo dejamos ya en carpeta, listo. Entonces cuando vino el gobierno del PRD fue que tomaron la idea y lo comenzaron a ejecutar. Cierto. Entonces en esa línea, yo mismo pensé
y dije, ¿qué hacemos con hacer un gran Meca Santo Domingo y otro como un futuro se pensaría en un Santiago un regional, otro en el este y otro en el sur? Si no preparamos la estructura primero de acopio del producto, de estos pequeños productores, que es realmente la producción grande que hay en el país, para llevarla en condición adecuada al gran mercado. Es como que tú digas, te voy a comprar un Mercedes-Benz, pero voy a montarme con la chaqueta llena de lodo. O sea, como algo así en el sentido, ¿tú entiendes? Visualicé. El documento te lo voy a ver, facilitar, y tú vas a ver cómo yo planteo todos los beneficios y parte de lo que tú manejas eso. El manejo, ellos se formarían en cooperativas dentro de ese consorcio, y lógicamente tienen que tener un apoyo inicial del Estado, en que le construya quizá la planta y se la... ellos donen los terrenos, financie, les dé quizá un aporte inicial operativo, pero después se puede poner que la misma producción que ellos van entregando, ya bajo contrato, porque van a tener un administrador que se va a comunicar con la gran cadena de supermercados, le va a decir, para tales meses te ofrezco este producto y tales cantidades. Entonces, en base a eso, ¿qué usted hace? Una programación de siembra. Le dice, yo me recuerdo cuando yo en los años 80 le sembraba a los productores, a los exportadores de vegetales orientales, a los japoneses en La Vega, que ellos nos iban diciendo cada semana, siembra esta semana 6 tareas. Yo decía, no 8, no 6, y era discusiones, pero hasta ahí no podíamos pasar, porque decía, si vas de ahí, no te compro. Y entonces, ¿qué era eso? Programación. Entonces, ¿qué pueden ser? Lograrse con ese pequeño esquema, sin mucha complejidad, comenzar a armonizar la producción, y esos cuellos de camello que tenemos actualmente, comenzarían a desaparecer desde los bultos de producción, porque la producción comenzaría a fluir hacia los mercados en forma organizada. No, y además tú estás trabajando en una producción exportable, porque el problema de nosotros es que todavía hoy día tenemos 42% de la población que vive en condición de pobreza. Cuando el PRD se fue en el año 2005, la población pobre del país era 62%, eran unos 5.3 millones de personas que vivían en la pobreza, frente a 9.5 millones de personas que éramos en ese momento. Hoy día somos 10 millones de personas y 4.2 millones todavía viven debajo de la línea de pobreza. Entonces, los agricultores que producen para el mercado local se enfrentan con esa dificultad, que tenemos todavía una gran parte de la población que no tiene capacidad de compra. Por eso es que tenemos que entender que en lo que nosotros sacamos a los conciudadanos de la pobreza y lo vamos elevando a través de la creación de empleo, nosotros también tenemos que ir pensando en los mercados internacionales, porque son 470 millones en Europa y como 350 en Estados Unidos. Gente que son importadores netos de alimentos. Y las islas del Caribe. Y las islas del Caribe. Con un turismo inmenso. Y un turismo que está creciendo. Es decir, que el sector agropecuario de la República Dominicana puede estar esperanzado que con las políticas públicas adecuadas que serán implementadas a través de Danilo Medina, entonces nosotros vamos a hacer un sector agropecuario pujante, vamos a avanzar y vamos a tener un sector con ingresos suficientes para que la gente no tenga que abandonar los predios como normalmente ha venido ocurriendo. Bueno, yo creo que con lo que tú has planteado, Luis Ramón, los productores dominicanos tienen que tener esperanza en que este esquema se puede implementar con seguridad y de que pueden creer en la palabra de Danilo Medina en este sentido. El sector tiene que creer en la esperanza y decirle no al desencanto, porque yo entiendo que el sector tiene años de luz y de esperanza muy importante por delante. Gracias a ti por la invitación en el día de hoy, Oscar. Gracias a ti, Luis Ramón, que como hablamos fuera de cámara, quedamos pautados en que vas a venir con más frecuencia de aquí al periodo eleccionario para que sigamos debatiendo estas ideas en amplio, cada uno de estos conceptos, porque son conceptos muchas veces que se requieren un poquito más de tiempo y no pasarlo por uno por encima. Yo creo que hemos visto ya un par de conceptos claros en esta ponencia tuya de hoy y en un futuro seguiremos debatiendo otros aspectos del sector agropecuario. Gracias. Amigos, concluimos por hoy el programa. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.